Ya, ahí parece que está grabando. Ya, ¿partimos? Entonces, el seminario de hoy día es cáncer de la unión esófago-gástrica y como les mandé un mail a los becarios, lo que traté de hacer es un poco tener un enfrentamiento práctico de cómo poder manejar estos cánceres, de tal modo que la presentación es bastante dinámica un poco en el sentido que es lo que creo que se debe saber para manejar estos pacientes en forma satisfactoria. A modo de introducción, ¿cierto? Durante el último tiempo ha habido un claro aumento del adenocarcinoma de la unión gastroesofágica en el occidente. Ha habido cierta disminución del cáncer escamoso. Y sin embargo, si bien antes en Asia no estaba pasando esto, ahora los últimos, yo diría, 4 o 5 años, Asia se está empezando a comportar un poco más como Occidente, y eso probablemente sea un poco por la diversidad étnica que hay en todo el mundo, por mayor infección por Helicobacter pylori. Ya en Asia también ya hay más pacientes con mayor obesidad, reflujo y con una dieta quizás más occidentalizada también. Y esas son las teorías que probablemente explicaría que este aumento del adenocarcinoma está haciendo actualmente en todo el mundo. Y en este gráfico, ¿cierto? Que si bien es un poco antiguo, más o menos expresa lo mismo, ¿cierto? Cómo ha ido disminuyendo el escamoso y aumentando progresivamente el adenocarcinoma. Y antes de partir, ¿cierto? Me parece que son algunos conceptos que son fundamentales, ¿cierto? Que es el concepto de unión gastroesofágica y la línea Z. La unión gastroesofágica, ¿cierto? Son los límites superiores de los pliegues gástricos y el límite inferior de los vasos longitudinales. Y la línea Z es la unión de la mucosa del esófago con mucosa columnar del estómago. Y existe una distancia entre la unión esófago-gástrica y la línea Z que puede ser aproximadamente 1 centímetro, pero muchas veces es mucho menos. Y para hablar, ¿cierto?, de cánceres de la unión esófago-gástrica, es fundamental, ¿cierto?, volver a hablar acerca de la clasificación de Sieber, que espero que todos la conozcan, ¿cierto?, que son los tipo 1, que son de 1 a 5 centímetros proximales a la unión esófago-gástrica, los tipo 2 entre 1 centímetro proximal y 2 centímetros distales, y el tipo 3, 2 a 5 centímetros distales. Esto es útil y sigue siendo útil, en mi opinión, para poder hacerse una idea del tipo de tumor. Sin embargo, actualmente existen otra clasificación que la vamos a ver a continuación, que probablemente es la que más boga tiene actualmente. Y en relación a la clasificación de Sieber, ¿cierto? Esto es muy antiguo y quizás pueden haber algunos cambios en esto, pero el tipo 1 generalmente se da más en hombres, es más de tipo intestinal y viene desde el bar. Se cortó el audio, ¿no? Y el tipo 2 es de etiología mixta y el tipo 3 tiene una similar proporción de difuso intestinal. Y el tipo 3, obviamente, como es más ya de estómago, prácticamente se asocia más a Helicobacter pylori y gastritis atrófica. Sin embargo, creo que es muy importante, que se los comenté también, que hay una diferencia entre la 7ª y la 8ª edición del TNM, en que hace una diferencia bastante importante en cuanto cambia un poco el concepto de cómo deberíamos, en cierta forma, definir aquellos cánceres que son esófago-gástricos, son del esófago o son de estómago. Si bien la 7ª edición se basaba bastante en lo que decía Sieber un poco,
Ya actualmente lo que se dice que es un cáncer de esófago cuando menos de 2 centímetros del centro del tumor está en el estómago. Y es de estómago cuando más de 2 centímetros del centro del tumor está en el estómago, independientemente probablemente de cuánto se extienda hacia el esófago. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si yo tengo un tumor que, que tiene más de 2 centímetros del epicentro del tumor y compromete un poco más centímetros del esófago, pero el centro del tumor en mayor de 2 centímetros está en el estómago, sigue considerándose un cáncer de estómago. Y eso un poco es lo que trae la clasificación de Nichi, que si ustedes pueden ver en esta foto, se ve claramente cuál es la diferencia entre CIBE y el TNM, que probablemente el TNM facilita un poco la clasificación y hace un poco más fácil entenderlo, y es como todos los últimos trials, ¿cierto? Y la última información se basa más en la octava edición del TNM, ¿cierto? Que en la clasificación de CIBE. Y en ese sentido, ¿cierto? En términos de la presentación, vamos a hablar que nos vamos a referir al cáncer esófago gástrico para el CIBE tipo 2. ¿Y cuál es el enfrentamiento quirúrgico típico? Es una gastrectomía total más una linfadenectomía de 2, con o sin una esofagectomía distal, que tiene que tener al menos 15 linfonodos resecados, que eso es básicamente lo mismo que para el cáncer gástrico, y lograr una resección R0 con al menos 5 centímetros de margen para el esófago proximal y 4 centímetros para el distal. Y acá vamos a partir como el corazón de la presentación y lo abordé por problemas. Cuando uno enfrenta a un paciente que tiene un cáncer esofagogástrico, se enfrenta con varios problemas. Y el primer problema de ellos es el problema del margen proximal. De tal modo que el margen proximal es fundamental en esto, porque uno tiene que considerar que el recogimiento de, no solo del esófago, sino que el recogimiento de cualquier pieza quirúrgica, cuando uno la corta y ve que cortó a 4 centímetros, cuando se analice la biopsia, eso al menos se va a recoger al menos en un 50%. Y en los CIBER2, la mayoría de las series, ¿cierto? Son la técnica quirúrgica que se emplea en la gastrectomía transyatal, y un margen definitivo de menor de 2 centímetros o incluso de 2 centímetros o menor es un factor independiente de mal pronóstico, de tal modo que uno, independiente de la técnica quirúrgica o del abordaje quirúrgico que quiera realizar para tratar un cáncer esófago-gástrico, debería al menos tratar de lograr macroscópicamente un margen proximal, perdón, de 4 centímetros, mínimo de 2. Si saco un margen menor de 2 centímetros con el recogimiento que va a haber cuando se fije la pieza, voy a tener realmente un margen prácticamente menos de 1 centímetro, y eso va a ser un factor independiente de mal pronóstico. El segundo problema, ¿cierto?, que a mí me parece que es importante mencionar, es el problema en relación a la disección linfonodal. En esto hay muchísima información. La información en la literatura actualmente es mixta. Yo saqué esta información de un paper que me pareció bueno del año 2019 y que, si bien es una serie retrospectiva con estudios, caso y control, dice que la disección de los linfonodos mediastínicos no disminuye la recurrencia ni afectaría la sobrevida en los cánceres esófago-gástrico con la clasificación de CIBER2. De tal modo que la mayor parte de la literatura no está a favor de lo que dicen frecuentemente los japoneses,
de que una buena disección de los linfonodos mediastínicos inferiores aumenta la sobrevida. Hay más literatura que apoya que no influye significativamente la sobrevida de los pacientes, y con una buena disección linfonodal abdominal para los cánceres tipo CIBER2 sería suficiente. Sin embargo, se debe hacer una disección linfonodal de 2, y aquí nuevamente se refiere a que si los tumores invaden menos de 3 centímetros el esófago, que es la mayoría, ¿cierto?, cuando enfrentamos a un CIBER2, la disección de los linfonodos mediastínicos no tendría un impacto significativo en la sobrevida de los pacientes. El problema 3, o otro problema que uno se ve enfrentado, si ya resolvió el problema del margen proximal, ¿cierto?, resolvió el problema de los linfonodos, también es muy relevante saber, en el fondo, cuál es la mejor forma de abordar estos pacientes. Y de esto también existe muchísima literatura, pero poco sólida. En el fondo no hay una respuesta 100% definitiva para esto, de si es mejor la técnica transyatal o la tóraco-abdominal. Y este es un trial, ¿cierto?, que muestra 10 años de seguimiento en 167 pacientes. El hazard ratio de muerte por abordaje tóraco-abdominal fue un poco mayor que por técnica transyatal, y no tuvo verdaderos beneficios en la sobrevida, de tal modo que esto muestra que, si ustedes ven la línea rosada, ¿cierto?, muestra que incluso hay una mejor sobrevida con la técnica transyatal, en cuanto los pacientes tienen significativamente menor morbilidad. Lo otro, este es un artículo que salió publicado el mes pasado, ¿cierto?, que a mí me parece que es bien relevante, y esta diapositiva la agregué ayer, es tener claro cuáles son los lugares donde dan metástasis los cánceres tipo CIBER2. Y esto es un estudio grande, es un estudio en una base de datos de toda la población, ¿cierto?, que son 1.616 pacientes. Todos estos pacientes fueron CIBER2. Y está dividido esta tabla en un sitio de metástasis, 2 sitios de metástasis o 3 sitios de metástasis. Y los cánceres esófago-gástricos principalmente dan metástasis al hígado en un 25%. Cuando es solamente un lugar, el lugar preferido es el hígado. Cuando son 2 lugares, son hígado, perdón, está mal escrito, hígado y linfonodos a distancia, y si son 3 lugares, es hígado, los linfonodos y el pulmón. Y estos gráficos son bien interesantes porque lo que dice acá es que importaría más si es más de un lugar que donde tenga la metástasis. Y la metástasis, y cuando hay metástasis única en pulmón y en los linfonodos, les va mejor que si tuviera, por ejemplo, metástasis en el hígado. Y esto es significativo estadísticamente, pero yo no estoy tan seguro si, como pueden ver el gráfico de abajo, si el lugar, ¿cierto?, porque aquí dice que hay una diferencia estadística de 0.011, que es distinto tener una metástasis única en el pulmón que en los linfonodos o que en el hígado, pero si ustedes ven las curvas, realmente la diferencia de sobrevida es casi nada. O sea, si bien esto es un dato que estadísticamente resulta ser significativo, a mí me parece que la realidad del paciente no pareciera ser tan relevante
dónde tenga la metástasis, sino que si tiene o no metástasis, que eso es como lo más lógico en este sentido. Y esto es lo que vemos acá, es cómo se maneja, que eso es lo que yo les decía, que hay diferencia un poco entre toda la literatura que existe occidental con lo que preconizan los japoneses, ¿cierto? Que acá dicen que los cánceres esofagogástricos, ¿cierto? Cuando el epicentro del tumor está 2 centímetros arriba o 2 centímetros abajo, ¿cierto? Cuando es escamoso no hay mucha duda en el sentido de que se hace primero su radioterapia y si después hay una disección de los linfonodos, ¿cierto? Que en todo el mediastino. Pero acá, como pueden ver, en el lado del adenocarcinoma, cuando hay una invasión de más de 3 centímetros, se comporta mucho como un cáncer escamoso y le dan mucha importancia a la radioterapia y a la disección de los linfonodos mediastínicos, pero cuando es menor de 3 centímetros, en todo el occidente eso se opera principalmente por vía transyatal y no se le da mucha importancia a los linfonodos mediastínicos inferiores. Sin embargo, los japoneses sí le dan importancia y esto lo tienen en sus guías clínicas, que se debe hacer una disección completa de los linfonodos mediastínicos inferiores, pero la evidencia actual de esto es bastante discutible, ya que si uno tuviera que tomar una decisión por la fuerza de la evidencia que existe, hay mucho más evidencia que dice que no influiría la disección de los linfonodos mediastínicos cuando la invasión en el esófago es menor de, 3 centímetros. El otro problema, ¿cierto?, que vamos a tener siempre en relación a los tumores esofagogástricos es qué pasa con la quimioterapia, qué pasa con la radioterapia, si hay que hacer radioterapia primero, quimio después, solo radio, solo quimio. Y aquí yo creo que esto es lo que en los últimos años ha cambiado rápidamente y hay bastante información. Y para ir partiendo con esto, ¿cierto? Una primera pregunta que uno debería plantearse, ¿cierto? Decir, ¿qué es mejor? ¿Hacer quimio o hacer radioterapia preoperatoria? Esto ya se respondió hace un montón de tiempo. Esto es de un artículo del New England del año 2012. Y que hay claramente que solo con cirugía el pronóstico es malo. Eso ya no hay ninguna duda y nadie podría discutir que los pacientes que tienen un cáncer esofagogástrico o necesitan quimioterapia o necesitan radioterapia, pero algo necesitan. La cirugía sola tiene mucho peor pronóstico. Sin embargo, cuando uno quiere ver qué es lo que es mejor, si la quimioterapia sola o la radioterapia sola, aunque en sentido común habla de que la quimioterapia sería más beneficiosa, uno se lleva sorpresa y encuentra que la literatura es bastante mixta en relación a eso. Sin embargo, yo diría que actualmente hay claramente más fuerza y más evidencia hacia la quimioterapia. Y como ustedes conocen, ¿cierto? El Cross, que fue el que metió, ¿cierto?, la radioterapia en todo lo que es el adenocarcinoma esofagogástrico, tiene un gran problema, que en todo su estudio metió al cáncer escamoso, y todos sabemos actualmente que el cáncer escamoso responde mejor a la radioterapia. Entonces, si bien el Cross Trial fue un landmark, tiene ese sesgo que desde mi punto de vista es bastante importante, y el 65% de los pacientes del Cross tenían ganglios positivos. Y sin embargo, el primer estudio que evaluó solo cánceres de la unión esofagogástrica fue un estudio francés. Y lo que comentan acá es que
en este otro trial que se hizo con 224 pacientes, con 75% tumores de la unión esofagogástrica, los pacientes fueron a cisplatino, 5-fluoracilo y cirugía versus cirugía, y claramente hubo una mejor sobrevida en los pacientes con quimioterapia pre y post. Entonces, con estas dos diapositivas, lo que les quiero mencionar, y que es un concepto antiguo y ya que no hay duda de eso, es que indudablemente la quimioterapia pre y postoperatoria mejora la sobrevida en los cánceres de la unión esofagogástrica adenocarcinoma. Siguiendo con esto, ¿cierto? Después apareció, ¿cierto?, el MAGIC, que fue publicado en el New England en el año 2006, que recolectó 503 pacientes, todos con adenocarcinoma, CIBER1, 2, 3, 75% tipo 3, o sea, más bien un poco cáncer gástrico, y los pacientes fueron a 3 ciclos pre y post de SF, que es etoposio, cisplatino y fluoracilo, versus cirugía sola. Y nuevamente, claramente hubo una notable diferencia en la sobrevida de 36 a 23 meses a 5 años. Entonces ya con todo esto ya no hay ninguna duda de que la quimioterapia pre y postoperatoria estaba tomando un poco el control en el tratamiento del cáncer de la unión esofagogástrica. Y después en el año 2017, salió otro estudio clásico que es la quimioterapia con 4 drogas, ¿cierto? El FLOT4, que fue un ensayo clínico alemán que es muy relevante, ¿cierto? Que juntó a 716 pacientes, todos con adenocarcinoma de la unión, que eso es muy, muy importante. Una rama siguió el track del MAGIC clásico, que era como el gold estándar hasta ese momento, ¿cierto? Con 3 ciclos de SF pre y post. Y otra rama siguió con 4 drogas pre y post. Todos los pacientes prácticamente tenían ganglios positivos, y ustedes ven que lo que concluye este paper también es bastante relevante, es que la sobrevida libre de enfermedad con la rama MAGIC fue de 18 meses y con la rama FLOT fue de 30 meses. O sea, casi una mejoría cercana al doble. Y este otro estudio, ¿cierto?, que es más o menos que compara lo mismo, ¿cierto?, que compara, es como una continuación de este trial que compara la quimioterapia preoperatoria con 3 drogas versus con 4 drogas, y ustedes pueden ver, ¿cierto?, que este fue un estudio que se hizo en 38 hospitales de Alemania con 354 pacientes, y que la sobrevida fue de 50 meses versus 35 meses a 5 años. Entonces esto fue otro impacto que es bastante reciente, ¿cierto? 2017, 2019, en que cambió en el mundo un poco el tratamiento de quimioterapia del cáncer esofagogástrico de 3 drogas a 4 drogas con quimioterapia. Y eso es lo que actualmente también se hace muchas veces en el cáncer gástrico. Y no sé si alguno de ustedes tiene conocimiento de este trial, que es bastante nuevo en cuanto todavía no salen los resultados por ese top year, que es un estudio randomizado en fase 3, ¿cierto?, que partió con quimioterapia perioperatoria con SF, o sea, con 3 drogas, pero se agregó una rama en que le agregaban radioterapia. Entonces, lo que se hacía fue SF pre-op, cirugía SF, y a otro grupo SF más radioterapia, pre-op, cirugía o SF. ¿Y cuál es el problema que tuvo este trial? Que mientras este es un trial de 10 años, que todavía no salen los resultados, pero cuando estaba en proceso,
salió el estudio FLOT. Entonces, en la mitad de este trial hubo que hacer una enmienda y tuvieron que cambiar el SF por FLOT, porque ya no se, éticamente nadie podría ahora dar a un paciente SF si claramente la evidencia sustenta que la quimioterapia con 4 drogas mejora considerablemente la sobrevida. Y en ambos grupos, ¿cierto? Más del 80% se operaron sin mayor morbilidad ni toxicidad. Este trial fue válido para adenocarcinomas. Y el estudio, el Top Gear, se inició en septiembre del 2009 y termina en diciembre del 2020. Los resultados están pendientes. No está todavía, ya no están reclutando ningún paciente más. De hecho, yo pregunté si tenían algún resultado actualmente de esto y la verdad es que están siendo sumamente herméticos porque lo más probable es que el resultado de este trial sea negativo, principalmente por la necesidad de haber hecho la enmienda por la aparición de los resultados tan sólidos del trial FLOT, y probablemente el estudio sea negativa porque ya los resultados en los pacientes que tienen un cáncer esófago-gástrico con un esquema de quimioterapia con 4 drogas es muy bueno. Entonces la probabilidad que agregándole radioterapia en los adenocarcinomas de la unión esófago-gástrica logremos un beneficio mayor que lo reportado por con la quimioterapia por 4 drogas, los mismos autores de este trial, los que participan, no están muy convencidos de eso y esperan que, la verdad, este estudio, que ha sido un estudio bien grande, sea finalmente de resultados negativos. Después, ¿cierto?, está el POET trial, que es que habla un poco de la quimioterapia, de la quimio-radioterapia versus quimioterapia sola pre-op. Sin embargo, si tienen la oportunidad, ¿cierto?, de verlo, este es un trial que siempre ha sido bien comentado porque se cerró antes de terminar. Probablemente porque la calidad de cómo estaba hecho no era tan bueno. Había muchos errores en el seguimiento del paciente, había muchos errores en cómo randomizaron a los pacientes. Sin embargo, ellos publicaron sus resultados parciales y aparentemente habría una tendencia de mejora de sobrevida libre de progresión a los 3 años en el grupo de quimio y radioterapia. ¿Y cuáles son, en verdad, cierto, los beneficios que tiene la quimio y radioterapia? Ustedes han escuchado, ¿cierto?, en los comités que siempre se habla del cross trial, que fue un poco el ensayo clínico que puso en el tapete el rol relevante de la radioterapia para los cánceres esófago-gástricos, que juntó 366 pacientes entre escamoso y adenocarcinoma, que a mí me parece que eso es una debilidad importante en este ensayo clínico. Y aquí pueden ver que yo lo pegué textualmente cuáles fueron las dosis de radioterapia y quimioterapia, ¿cierto? Y las diferencias son bastante significativas entre el grupo que recibió solo quimioterapia versus el grupo que recibió quimio y radioterapia, de 24 a 49 meses de sobrevida. Sin embargo, si uno analiza un poco más este ensayo clínico, ve que esta diferencia en la sobrevida está dada principalmente en base al cáncer tipo escamoso más que en el adenocarcinoma. Y es por eso que uno dice vamos a darle cross principalmente cuando se trata de un escamoso más que de un adenocarcinoma. Entonces, sin embargo, si uno tuviera que, con todo lo que hemos visto, ¿cierto?, con toda la literatura que se ha revisado hasta ahora, si uno tuviera que dar una respuesta, o si yo tuviera que dar una respuesta de cuál es la mejor manera de tratar un cáncer de la unión esófago-gástrica tipo adenocarcinoma, que es donde está un poco la discusión,
Yo diría que la alternativa ahora es FLOT, y si uno mira los números, esto casi duplica la sobrevida libre de enfermedad para los tumores de la unión esofagogástrica. Ahora, ¿qué pasa con el concepto de ¿cierto?, de la quimio y la radioterapia definitiva? No hay ninguna duda, ¿cierto?, que principalmente esto es para los comunes. Cirugía en el cáncer escamoso probablemente tenga no tanto rol. Aquí hay otro trial que mejoró, ¿cierto?, el RTOC, que mejoró la sobrevida en un 26% a 5 años. Y la gracia que tiene este ensayo clínico, que la mayoría de los pacientes o de los tumores que se analizaron eran adenocarcinomas. Y yo diría que el rol de la quimio-radioterapia para el adenocarcinoma es discutible, es muy mixta. Yo diría que es difícil dar una conclusión, y yo más bien diría que no es muy útil la radioterapia para el adenocarcinoma. Sin embargo, como todo, ¿cierto?, hay evidencia también que también para el escamoso la radioquimio puede ser beneficiosa, pero solamente en aquellos pacientes que responden bien. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que hay un grupo de pacientes que, como todos, ¿cierto?, cuando se seleccionan hacia la quimioterapia o no, o uno decide dar los quimioterapia para ver si va a progresar con la quimioterapia o no, se ha visto que la radioquimio para los escamosos, si el paciente responde bien, podría ser útil. Visto esto, ¿cierto?, de que ya vimos los problemas, ¿cierto?, del margen proximal, los problemas de la disección linfonodal, el problema de cuál es la mejor vía de disección, o de abordaje, si transyatal o con tóraco abdominal. Vimos el rol, ¿cierto?, de la quimio y la radioterapia con los principales ensayos clínicos que existen actualmente. Y todo esto, si uno piensa, ¿por qué se sigue investigando más todavía si hay tanto sobre la quimio y sobre la radioterapia, y ahora todo esto de la terapia monoclonal con los anticuerpos? Es porque, pese a todo lo que se ha avanzado y todo lo que se ha investigado, sigue siendo un cáncer que tiene bastante mal pronóstico. Entonces se sigue todavía buscando mejores tratamientos para el cáncer de la unión esofagogástrica. Y debido a su alta mortalidad se sigue investigando y probablemente se va a seguir investigando. Y lo que actualmente, ¿cierto?, la terapia monoclonal que está como actualmente disponible y la que está principalmente avalada por la literatura, que cuando uno revisa el tema encuentra que hay un sinfín de drogas, hay un sinfín de inhibidores de factores de crecimiento, pero muy pocos, cuando uno trata de buscar evidencia sólida, son realmente beneficiosos. Y actualmente yo diría los dos grupos son los inhibidores de HER2 y los inhibidores de factor de crecimiento epitelial, que son los que actualmente se pueden usar. Y hay algunos artículos, ¿cierto?, que han mezclado, y que a mí me parece que es un concepto que es bastante interesante, en un grupo seleccionado de pacientes con tumores de la unión esofagogástrica que expresan, ¿cierto?, HER2, que expresan estos receptores de crecimiento epitelial, han tratado de cambiar o de reemplazar la quimioterapia con la terapia monoclonal, agregándole radioterapia. Y los resultados, al menos de los muy pocos trabajos que encontré en relación a esto, y este trabajo no es tan nuevo tampoco, es del 2013, habla que la respuesta patológica completa fue comparable con terapia monoclonal
más radioterapia, los resultados fueron muy parecidos que quimioterapia más radioterapia en el grupo de pacientes seleccionados. Pero ese es el principal problema, que es muy difícil actualmente tratar de identificar cuáles van a ser los pacientes respondedores a una terapia monoclonal. Es cierto que ahora es muy en boga y todo el mundo habla de cuando hay HER2 se les da trastuzumab y todo, pero uno cuando habla bien de eso, no es un solo factor en que influye el que el paciente va a ser un buen respondedor a terapia monoclonal, y eso hace que los resultados sean extremadamente mixtos, y hay muchos reportes que, si uno los revisa un poco en profundidad, pacientes que expresan HER2, uno responde mucho mejor que otros a la terapia monoclonal, y la razón de eso no se sabe exactamente. Entonces eso hace que probablemente los resultados, ¿cierto?, de este paper anterior que yo les mostré, del año 2013, sean muy difíciles reproducirlo, y uno no sabe bien en qué pacientes, o todavía no hay evidencia suficiente para poder decir vamos a reemplazar la quimioterapia y le vamos a dar solo esto, sino que se hace además. Y actualmente, ¿cierto?, la única terapia monoclonal que está validada, ¿cierto?, que se validó, ¿cierto?, hace más de 10 años, es el trastuzumab. Sin embargo, la literatura, les vuelvo a repetir, es muy vasta en esto, y uno se mete en un tema que es difícil salir. El otro tema que a mí me interesaba mencionar es el rol de la cirugía radical, o el rol de la cirugía en los tumores con estadio 4. En esto hay bastante poca evidencia, y uno se guía, ¿cierto?, que es algo muy importante, por el sentido común. Y hay algunos estudios, ¿cierto?, que compararon la cirugía en etapa 4 versus quimioterapia paliativa. Entendiendo, ¿cierto?, que todos sabemos que la cirugía paliativa, ¿cierto?, en pacientes con etapa 4 ya por sí solo es de mucho mayor riesgo. El paciente no cicatriza bien, tiene problemas de inflamación, de cicatrización, de nutrición, de tal modo que la morbilidad, sobre todo en un tumor esofagogástrico de una cirugía en un paciente etapa 4, es alta, por lo que estos estudios hay que mirarlos con discreción, en cuanto hay un claro sesgo en la selección, porque indudablemente, si yo voy a operar un paciente que tiene estadio 4, voy a elegir el paciente que está en las mejores condiciones, y al otro no lo voy a operar, de tal modo que estos estudios que hablan que incluso los pacientes podrían ser beneficiosos de la cirugía en etapa 4 versus la quimioterapia paliativa, hay que mirarlos con harto cuidado. Sin embargo, el concepto que hay detrás de esto es que es claro que los pacientes que responden a la quimioterapia tienen más oportunidad de llegar incluso a un R0, y esto lo hemos visto, ¿cierto?, que también hay que verlo con mucho criterio, que aquellos pacientes que tienen un cáncer esofagogástrico, un cáncer gástrico propiamente tal, reciben quimioterapia, entre comillas, paliativa, y son muy buenos respondedores, que a veces hay muchos casos descritos que llegan a la cirugía. Sin embargo, después vuelven a tener metástasis por todos lados. Entonces, el concepto que hay detrás de esto es que la quimioterapia paliativa debería ser una quimioterapia agresiva en el paciente que la puede tolerar. O sea, y eso es lo que hacemos, ¿cierto?, en que cuando uno dice, este paciente tiene un cáncer esofagogástrico metastásico, pero el paciente tiene 50 años y está en buenas condiciones, va a quimioterapia paliativa, pero
si uno mira entre líneas, la quimioterapia paliativa es exactamente igual que la quimioterapia que no es paliativa. Y ese es el concepto que hay que transmitir detrás de esto. La quimioterapia paliativa en el paciente que lo tolera debe ser agresiva. E incluso en algunos pacientes muy seleccionados, que son respondedores o muy buenos respondedores a esto, podría eventualmente plantearse la cirugía, pero eso es bastante discutible, pero podría plantearse. Y finalmente, los mensajes que a mí me gustaría entregar con esto es que es muy importante, ¿cierto?, la etapificación, que el paciente no tenga metástasis hepáticas, que no tenga carcinomatosis, y un tema que no quise andar más para no alargarme tanto, pero es que muchas veces las adenopatías en el tronco celíaco, no en la gástrica izquierda, sino en el tronco celíaco cercano a la aorta, probablemente no habría que considerarlo como M1, y eso hay harta literatura actualmente de eso, y a mí me parece que en aquellos pacientes que están en buenas condiciones, tienen un buen performance status, cuando hay una adenopatía grande, ¿cierto?, cercana a la aorta, cercana al tronco celíaco, hay mucha literatura actualmente que si uno logra resecar eso, logra tasas de sobrevida que son bastante buenas, y no habría que considerar a estos pacientes como metastásicos ni para cuidados paliativos. La disección de los ganglios mediastínicos no necesariamente mejora la sobrevida. Claramente esto requiere un equipo multidisciplinario que esté bien entrenado. Y como mensaje simple en el fondo, y que lo que tiene que quedar es que para el cáncer escamoso se hace CROSS y para la adenocarcinoma se hace FLOT. Eso es un poco lo que se hace actualmente en todo el mundo. Eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola, doctor Gabrieli, por acá. ¿Qué pongo aquí? ¿Cómo les doy el micrófono a todos? Acá, activar. Está abierto para que puedan hablar. Sí, Yo tengo ahí. una pregunta. Activar a todos puse ahí. No sé si se activaron ahí. No, igual lo controlan ellos. Ah, ya. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que queramos ver de nuevo. Sí, ¿Alguien tengo una quiere hablar, pregunta yo. Marco? No, mentira. Dale, Marco. Bueno, en realidad partí con un comentario respecto al FLOT, que últimamente se ha visto como un muy buen esquema, digamos, para pacientes con adenocarcinoma con tumores de la unión. Pero Correcto. igual hay que tener ciertas consideraciones, creo yo. En el estudio FLOT se comparó con el esquema que usaban en el MAGIC en el fondo, que es EF, y ninguno de los dos esquemas completaban un buen porcentaje en el fondo de la quimioterapia. Correcto, eso es Qué quiero verdad. decir con esto? O sea, son esquemas ambos agresivos, probablemente peor tolerados que en el cross. Correcto, Ahora, sí. entendiendo esta salvedad, y si consideramos estudios que comparen neoadjuvancia con quimioradioterapia o quimioterapia perioperatoria, no hay estudios a la fecha que comparen los mejores esquemas, que serían en el fondo CROSS y FLOT. Solamente hay un estudio en curso que es el ESOPEC. Correcto. En el Sí, fondo de hecho, lo que tú dices es cierto. Ninguno de estos estudios que están actualmente y que tenemos los resultados tienen muy buenos seguimientos, pero sí yo estoy de acuerdo contigo que no estamos a la espera de esos resultados, pero hasta ahora y en todo el mundo hay clara evidencia, ¿cierto?, que FLOT es un buen esquema, es un esquema agresivo, pero tú al compararlo con SF, a mí me parece que tenemos evidencia suficiente para decir que FLOT es mejor que SF para el tratamiento del adenocarcinoma de la unión esofagogástrica. Me parece a Totalmente, mí en relación a la literatura. totalmente. No creo que tu comentario está muy atingente, Marco. Está Sí. muy...
O sea, falta en el fondo la respuesta al compararlo con Cross en adenocarcinoma. Creo que igual Correcto. está claro que en el escamoso sería mejor Cross. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Yo quisiera decir una cosa, ¿se escucha? Sí, ¿se escucha? Perfecto. Que precisamente en esa discusión respecto al cross o float, hay cosas bien particulares, porque el cross de hecho toma esófago, y el float El cross toma más unión y toma estómago. Entonces, si finalmente, esto es solamente en teoría, si finalmente estamos considerando o estamos acercando la unión más hacia un tumor gástrico, claramente en ese concepto teórico, el float hace mucho más sentido que un cross. Eso dicho de una forma. Quizás cuando nos remitimos a los tumores clasificados por Siever y planteamos quizás en un tipo 1, uno podría decir, chuta, quizás ahí entraría un poquito más la disyuntiva respecto a qué tipo de terapia darle. Pero me parece que, así como se acepta en el mundo, me parece que es lo más adecuado según la teoría de lo que es un tumor de la unión. No sé qué opinas, pero me hace más sentido también. Yo en relación a eso quisiera hacer ahora sí una consulta. ¿Cómo enfrentamos el tumor bajo la clasificación Siever, un tumor del tipo 1? ¿Lo enfrentamos con esofagectomía total? O sea, porque ahí la literatura también es bien disímil. Quizá en el 2 es aún más disímil, pero para hacerlo más fácil en el 1. Yo creo que actualmente, si uno mira la literatura, yo creo que el Siever tipo 1 no hay tanta duda, y a mí me parece que la mejor alternativa para resolver un tipo 1 es una esofagectomía. A mí me parece que el tipo 2 y el tipo 3 con una gastrectomía transhiatal. Ahora, de acuerdo a lo que tú dices, existe literatura para todo en esto, y pese a todos los años que tiene esto, uno si quiere abanderarse por una técnica quirúrgica, va a encontrar paper y va a encontrar literatura que lo defiende todo. Pero a mí me parece que el Siever 1 es para una esofagectomía. Sí. Oye, Francisco Rodríguez tiene una pregunta ahí en el chat que dice: este año sale la nueva guía GES de cáncer. ¿Se sabe cuáles serán los cambios en relación a quimioterapia, radioterapia neoadyuvante? No sé eso. No tengo idea. Tengo una pregunta práctica. Dime. Bueno, por muchos años se le dio mucha importancia al Siever en relación al epicentro del tumor. Correcto. Sí. Pero últimamente sabemos que es tanto o más importante el grado de invasión esofágica y gástrica para tomar las decisiones quirúrgicas. Correcto. En ese sentido, ¿a qué paciente le indicaría una esofagogastrectomía con ascenso de colon? A mí me parece que yo o sea, uno ve siempre, yo le indicaría una esofagogastrectomía a aquel paciente que tiene un compromiso así de práctico y así de simple, es como yo lo veo, es que tenga un compromiso importante del estómago y que no lo puedas usar. En el fondo, si tú tienes un compromiso del estómago que es más allá de 3-5 centímetros, probablemente no vas a poder hacer un tubo gástrico con eso en forma segura, y ese paciente, si tiene 3 centímetros o más compromiso del esófago y 3 centímetros o más compromiso del estómago, probablemente ese paciente, tu única alternativa va a ser hacer una esofagogastrectomía, pero yo no lo enfrento como algo que si es un Siever 2 va a esto, un Siever 3 va a esto otro, y uno cuando lo ve en la práctica, lo que me tocó ver a mí es que muchas veces, las veces que se hace una esofagogastrectomía es porque uno ve la endoscopía, ve el escáner y ve y dice, chuta, acá no puedo hacer un tubo gástrico y quedar 100% seguro que quedo sin tumor. Perfecto. Eso en relación a los tumores que son muy grandes en el fondo. Y ahora, exactamente, viendo hacia el otro lado de la moneda, los japoneses en tumores muy pequeños y estadios tempranos como T1, T2 hacen resecciones más acotadas, como resecciones de esófago distal y estómago proximal con distintas reconstrucciones.
Sí. ¿Qué opinión tiene al respecto? Yo ahí no tengo opinión porque no tengo experiencia de eso. Donde me tocó participar a mí en Canadá, la verdad es que no vi esas resecciones proximales, esas resecciones que hacen solo en Japón, y a mí me parece que cuando tú revisas la literatura mundial, la única, en el único lugar donde existe arte información de eso son los japoneses un poco, y ha sido muy difícil replicar sus resultados. Así que a mí me parece que la verdad es que no habría que hacerla, esa es mi opinión, salvo que uno estuviera casi que trabajando en Japón con estos gallos que crearon estas técnicas, porque no se han replicado en ninguna otra parte del mundo. Así que la verdad que no tengo experiencia en eso. No podría Mauricio, responderte bien eso. Mauricio, ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Gustavo? Sí, yo cuando Hola, estuve Gustavo. en Siebert, el creador de la clasificación, me tocó ver gastrectomías proximales. Ellos hacían para algunos pacientes, en ese tiempo la clasificación todavía no salía, digamos, pero trabajaban en estos temas. Y a mí me parece que es una cirugía que probablemente por dificultad técnica de los que la han tratado de practicar ha caído un poco en descrédito. Pero efectivamente se usa muy poco, hay muy poca experiencia, por lo tanto yo coincido contigo que probablemente, a menos que uno esté en un centro grande de Yo referencia, la verdad que tengo ninguna es muy experiencia en eso, difícil entonces no. implementarla. Es relativamente simple, así no tiene nada especial, hay que conocer otros trucos. Pero si uno no tiene experiencia, no tiene el volumen para implementarlo, probablemente va a seguir sin poder hacerlo. Como digo, a mí me tocó participar, ayudarla así en operaciones de esas y no es complejo. Técnicamente no es complejo, pero uno requiere el volumen de paciente para poder Para implementarlo. poder Así que yo coincido implementarlo contigo que correctamente. probablemente vamos a seguir sin hacer gastrectomías proximales Proximal. por un buen tiempo. Sí. ¿Algún otro comentario, pregunta? Mauricio, Sí, ¿quién habla? sí, Martín. Martín, cuéntame. Mira, pregunta, cuando hacen radioterapia preoperatoria, eh, un poco una pregunta de qué tantos efectos adversos tienen Sí, los pacientes. mira, eso es muy relevante porque a mí me tocó participar con pacientes del Top Gear que tenían quimio y radio preoperatoria y es más difícil. La verdad es que yo creo que todos han operado pacientes con radioterapia, pero cuando tienen quimio y radioterapia, al menos cánceres de la unión esofagogástrica, la disección del hiato es realmente más compleja. Es como operar a un paciente, cuando uno opera un paciente de una hernia hiatal recidivada, que está todos los pilares como acartonados, no hay un plano bien claro entre el esófago y los pilares del diafragma. Así que yo diría ahí que es realmente técnicamente más complejo. Y a mí me tocó participar al menos en unos 6, 7 pacientes de eso, con radioquimioterapia, y la verdad es que la cirugía es mucho más desagradable, a mí me parece que aumenta la mortalidad, así que yo creo que además de que los resultados del Top Gear a mí me parece, o la mayoría de la comunidad científica espera que van a ser negativos, si no fueran negativos y el beneficio fuera poco, yo también me lo cuestionaría un poco en cuanto a lo más difícil que hace la cirugía y a la mayor morbilidad, que eso probablemente son resultados que el Top Gear tiene que mostrar, pero que han sido súper herméticos en tratar de dar resultados antes del plazo. De hecho, yo le mandé un mail a mi jefe preguntándole en relación a este seminario y me dijo que no sabía. Así que pero yo estoy de acuerdo contigo que si por ahí va la radioterapia en la unión esófago-gástrica causa problemas en la disección. Nos pasa algo parecido en cáncer de páncreas. Entonces tiene que ser el beneficio realmente demostrable Importante, para, sí. claro, Yo creo que eso se va a caer. Yo creo que no se va a implementar la radioquimioterapia para adenocarcinoma esófago gástrico. Yo creo que eso no se va a implementar. Yo creo que los resultados del Top Gear van a ser, si es que no son negativos, van a ser discretos. Yo tengo una pregunta, doctor Gabrieli. Cristóbal, Aquellos pacientes que tienen remisión completa post-quimio radio o
o post-inmunoterapia, ¿usted a qué paciente de ese grupo lo enfocaría con seguimiento y eventualmente no le haría cirugía? ¿O lo enfoca a todos como con cirugía pese a que la remisión sea completa? O sea, esa es una pregunta que nadie te podría responder actualmente, pero lo que a mí me ha tocado es que lo que comentaba un poco, ¿cierto?, de la cirugía en estadio 4 o cuando el paciente tú le haces quimioterapia, ¿cierto?, y tiene carcinomatosis. Quizás lo hemos visto más en pacientes jóvenes con cáncer gástrico, que yo tengo un recuerdo de un paciente en la Católica que se hizo quimioterapia con SF, tenía carcinomatosis peritoneal, el paciente tuvo una remisión completa, no había tumor en ninguna parte. Se paró la quimioterapia, se operó el paciente, se hizo una gastrectomía total, al mes tenía carcinomatosis de nuevo por todos lados. Entonces ahí uno se plantea si a lo mejor lo más relevante es si es tan buen respondedor a la terapia sistémica, que siga con terapia sistémica y no operarlo. Pero realmente no hay, si uno se basa en la literatura, a mí me parece que no hay información suficiente para responder eso. Y a mí me parece que uno se ve muy presionado a operar a un paciente que tiene una respuesta completa a la terapia sistémica. Es muy difícil actualmente no operarlo, pero yo he visto ya, no muchos, pero varios casos en que el paciente para la quimioterapia, se opera, la cirugía sale bien, pero tiene toda esta ventana sin quimioterapia, y el paciente a los 2 meses que tú le hiciste la cirugía presenta carcinomatosis o presenta metástasis hepática de nuevo. Entonces uno no sabe bien ahí qué es lo que es mejor, si mantener al paciente perpetuamente con quimioterapia, con KPOs, quimioterapia oral, no tengo idea, o hacer la cirugía. Sin embargo, la presión que existe cuando el paciente remite completamente de parte de la familia, de parte del paciente, por hacer la cirugía es muy fuerte. Así que yo, en mi conocimiento, yo no he visto nunca un estudio que compare pacientes que han respondido con respuesta patológica completa, en el fondo que tienen carcinomatosis, quimioterapia, responden 100%, que haya una rama, sigue con un esquema de quimioterapia permanente o sigue a cirugía. Entonces, realmente no hay una respuesta a eso en la literatura, pero lo que más se hace, en mi conocimiento, es que el paciente se opera y después sigue con quimioterapia, si es que no se incendia en el camino. Mauricio, Fernando Clovari. ¿Qué tal? Oye, ¿yo puedo pedir ayuda o no? ¿Ayuda para qué? Para un caso. Claro que sí, yo creo. ¿Puedo compartir la pantalla? Comparte la pantalla, ¿no? ¿Y yo cómo? ¿Yo tengo que sacar la mía? Sí. ¿Y cómo? Espérese. Ahí está. ¿Ya? Oye, muchachos, de los que hoy día, ¿quiénes estuvieron en la reunión de cáncer gástrico? Presente. Yo no estuve porque estaba... Yo estuve un rato también, Doc, Andrés Troncoso. Yo. Núñez, Troncoso, ¿quién más? Francisco. Ya, entonces, para los que no estuvieron, ayuda. Los que estuvieron no, po. Eso ya ayudaron. Ya están ayudados. Entonces, es un paciente de 64 años, masculino, ¿Ya? hipertenso, está en tratamiento desde julio del 2019 con disfagia lógica y sensación de reflujo, baja de peso 25 kilos, y le diagnosticaron cáncer gástrico. Entonces vino aquí a hacerse el estudio, informaron lo que estábamos hablando hoy día, un CIBER 2, y esta es la endoscopía. Ahí está llegando a la unión gastroesofágica, ahí está la lesión a nivel vista por proximal, y a distal se ve un compromiso de la unión gastroesofágica con un poco compromiso gástrico, vale decir un CIBER 2 puro. Entonces, la pregunta es, ¿qué le harían a este paciente los que no estuvieron en la reunión hoy día?
¿De cirugía o de quimio y eso? Sí, no, pero quiero que conteste los que no Ah, estuvieron. José Quesada, Cristóbal Azócar, perdón. la Pati. ¿Quién más está por ahí? La Lisette. Bueno, según lo que... Todos con el micrófono malo. No, El bueno, paciente Se echó a perder el micrófono. El paciente tolera papilla y no está muy anémico, Doc, como... No está muy anémico, tolera papilla, pero ha bajado de peso 25 kilos. Para que apliquemos el seminario. Po. No sirvió para nada el si seminario. el paciente tiene vía digestiva utilizable y el paciente está en buenas condiciones, según lo que hemos discutido, un paciente que sería candidato a una pérdida de ayudancia bajo flujo. Claro, yo también estoy de acuerdo en hacerle un escáner como de tapificación, ¿o no? O le harían un PET. Ahí salía el escáner en verdad en la ficha, Ah, ¿ya lo vieron? un poco. Ah, pero es que leen muy rápido. Ya, tiene escáner, no tiene compromiso a distancia. Pero tiene adenopatía. Tiene vía digestiva permeable. El endoscopio pasa al estómago. Entonces, yo estoy de acuerdo con hacerle neoadyuvancia y José, ahí está la lesión, plantea un FLOT. La primera pregunta que les van a preguntar, o que ustedes debieran contestar en el comité, es si este paciente va o no va a laparoscopía diagnóstica. Debería ir, Bien, ¿por qué? porque tiene una lesión grande y hay que descartar compromiso a distancia, carcinomatosis O sea, lo primero que hay que y metástasis. Sobre todo si adenocarcinoma, ¿cierto? Cuando son espinocelulares, como hemos visto, uno podría saltarse eso. Ya, este paciente fue a FLOT. Hizo todas sus dosis, no tuvo toxicidad y viene ahora para la reevaluación. Y la reevaluación tiene esta endoscopía, que es de abril. ¿Ustedes se acuerdan de la endoscopía reciente? Ahí estamos llegando a la unión. Se ve todavía esa lengüeta ahí. A nivel gástrico respondió bastante bien. De hecho, se ve ahí todavía una estructura mamelonada, chiquitita. Ya no es friable, ahí se ve mejor. Pero compromete poco en el estómago. Y en el esófago, lo vamos a ver en directa de nuevo. Ahí está la lesión. Y aquí se ve una zona cicatricial todavía. Ahí, sobre la línea Z. Vale decir, una buena respuesta clínica, endoscópica, y el escáner, que no se los voy a mostrar, también tiene buena respuesta. Y ya hizo el FLOT. Doc, ¿a cuántos centímetros de la línea Z estás, o sea, sobre la línea Z está esa lengüeta? Inicialmente estaba descrita a 2 centímetros y ahora esa lengüeta se ve como de 1 centímetro para arriba. Entonces, están en el comité oncológico que estamos haciendo ahora y los oncólogos le dicen, ya le hicimos el FLOT, ya respondió clínica y radiológicamente y endoscópicamente. Y les van a decir, ahora supongo que lo van a operar. Entonces la pregunta es, ¿qué cirugía le harían? Cristóbal. Como estábamos discutiendo y como en el seminario, una esofagectomía tangetal. Esofagectomía tangetal. O sea, una Esofagastrectomía. O sea, gastrectomía, pero considerando que es un Ciber 2. No, si ya sabemos que es un Ciber 2 y ya está con FLOT y buena respuesta. La pregunta es, doctor, ¿qué cirugía le va a hacer? ¿O cuáles son las alternativas? Y dígame cuál sí, cuál no y por qué. O sea, esofagectomía completa no, porque eso está indicado para los Ciber 1. Con gastrectomía completa, si fuera Ciber 3, entonces solamente... Ya, o sea, eso no le vamos a hacer. Tú me dices, esofagectomía total, no, porque es para los Ciber 1,
Y Claro. gastrectomía total no, porque es para los Ciber 3. Claro. Eso es en resumen de lo que estábamos discutiendo. Entonces solamente haría esofagectomía distal con lo que está comprometido el tercio gástrico proximal. O sea, haría una gastrectomía proximal. esofagiectomía distal con ascenso gástrico. Ujú. Y lo haría transyatal, transtorácico, Ivor Lewis o ascenso a cuello. Transyatal. ¿Y con anastomosis intratorácica transyatal? ¿Mm? ¿Con anastomosis intratorácica? Pati, Con anastomosis al cuello. Ujú. ¿usted le haría una esofagiectomía transyatal con ascenso gástrico al cuello? No, no sé si le haría un ascenso gástrico, la verdad. Yo creo que le haría una esofagiectomía, o sea, una gastrectomía total con esofagiectomía con margen amplio y ¿Ya? con ascenso De al colon. cuello. Sí, al cuello. De colon. De cúrcuma. O sea, una esófago gastrectomía con ascenso de colon. Es una opción. Es una Voy a opción. hacer, voy a hacer de nuevo el seminario, doctor Cobari. Doc, Lisette, yo te creo fuiste que mucho al pembrolizumab, pues, Gabriel. Sí, voy a hacer de nuevo el seminario. Lisette, yo creo que este paciente yo le ofrecería una gastrectomía total con esófago distal en el fondo para obtener un margen negativo. Con margen. Sí, pero no partiría de entrar a una esofagectomía, y lo que sí no le ofrecería es una transtorácica en ningún caso, por la enfermedad pulmonar que tiene. Y ahí, dependiendo del margen, o sea, idealmente hacer solo la gastrectomía con esófago distal y hacerle una IDRU. ¿ya? Pero estar preparado de todas maneras por si no tenemos margen para hacer una esofagectomía transyatal eventualmente. ¿Y qué le subiría? No, pues le vamos a una gastrectomía total, así que un ascenso de colon. O Si sea, es que no tenemos margen y dependiendo de cómo se vea en el O si es que intraoperatorio, salen todos pero positivos. de entrada yo iría a una gastrectomía total con esófago distal. Sí. Con Ya. biopsia rápida. ¿Y qué harían en otros lugares del mundo? Una gastrectomía proximal, como dijo Azúcar. Eso solo en Japón, pero Sí. si nos vamos a Otro Estados lado. Unidos, o nos vamos a Holanda, o a Francia, o a Alemania. No, sorry, no sé si en esos lugares en particular, pero hay gente, los hijos sí se llevan esófago. No sé si fue a propósito, pero no te escuché. Yo Porque- tampoco escuché. Hay menos porque te silenciaste. Ahí sí, Ahí sí. no, que el Ciber 2 puro, ahí hay harta discusión respecto al tipo de cirugía, y una de las opciones puede ser esofagectomía total. Hay gente que lo trata así, no sé si finalmente en estos lugares del mundo. Y finalmente eso significa cirugía mayor y todo el tema, pero se lleva el esófago como Ciber 2. O sea, tú dices que hacen esofagectomía sin gastrectomía en un Ciber 2. No, al final la gastrectomía va. El punto está si se llevan o no el esófago. La es hacer gastrectomía total, finalmente margen proximal del esófago, y ahí obviamente si ese margen proximal del esófago no me da, tengo que pensar en una cirugía mayor, ya que voy a tener que hacer una anastomosis más alta. Pero esa es la cirugía inicial que nosotros planteamos. Ahora hay gente que con un tumor de la unión pura, un Ciber 2, plantean de entrada hacer esa esofagectomía. Y hacer un Ivor Lewis, ¿no? ¿Alguien conoce a Lukietic? ¿No? ¿No le suena como nombre? Ya. Que el que tiene la serie más grande de esofagectomía mínimamente invasiva y donde tiene una gran experiencia en una cirugía bien antigua que se llama Ivor Lewis, o también llamada Ivor Lewis Santi, por el francés que estaba metido entre medio. Y este probablemente es el caso ideal en todo el mundo para cirugía, como dijo Mauricio Gabrieli, de Ivor Lewis. Lo que necesita este paciente es un margen esofágico proximal, ojalá 4 o 5 centímetros.
y tiene un estómago que está sano, tiene solamente la unión gastroesofágica comprometida, por lo tanto uno puede ocuparlo como tubo gástrico. Y eso significa hacer una resección de esófago distal más resección de la curvatura mayor, grupos 1, 2, 3, 7, y se llega hasta el tronco celíaco y hace un tubo gástrico y lo asciende a tórax. Y eso es una cirugía transtorácica que puede ser abierta o mínimamente invasiva. Es el Aibol-Lewis. El caso típico para Aibol-Lewis. ¿Qué pasa? Que hay gente que no nos gusta el Aibol-Lewis o lo hacemos poco. ¿Y por qué? Por una cosa que no se discutió en el seminario, que son las complicaciones respiratorias y pulmonares con un beneficio menor en la disección linfática. Y ahí las alternativas, ¿cuáles son? Hacer una esofagiectomía transhiatal con ascenso gástrico, que tiene menos compromiso pulmonar por la preocupación que mostraba Lisette por el daño pulmonar que tenía el paciente. Uno puede no abrirle el tórax, hacer una esofagiectomía transhiatal, resecar toda la parte alta del estómago porque va a construir un tubo gástrico y eso subirlo al cuello. Y la tercera alternativa es hacer una cirugía mínimamente invasiva con disección de todo el esófago, construcción de tubo gástrico y ascenso cervical. Como dijo Mauricio en el seminario, probablemente la realización de una esófago gastrectomía está indicada para los CIBER 3, que ahí uno podría hacer una esófago gastrectomía, o para un CIBER 2 extenso que uno no tiene estómago para poder hacer una plastía gástrica. Pero plantear de entrada en un paciente como este un ascenso de colon es mucho tratamiento. Entonces probablemente lo que vamos a hacer es, uno, si el CIBER 2 es chiquitito y tenemos margen, vamos a hacer lo que dijo la Lisette, una gastrectomía total, que es lo que sabemos hacer, con margen superior negativo, con biopsia rápida, como hicimos ayer en un paciente en la Católica, y que nos significó sufrir un poquito, Lisette, ¿no? Más que un poquito. Más que un poquito, porque tuvimos que subirnos hasta el nivel de las venas pulmonares para llegar con un buen Pinotti para poder hacer la anastomosis en IRU. ¿Ok? Porque no íbamos preparados para usar el colon, ni podíamos usar el estómago porque era un tumor que infiltraba harto el estómago. Y la otra alternativa, cuando no infiltra mucho el estómago, es que ustedes pueden hacer una esofagiectomía con o sin abrir el tórax, con o no disecar el tórax, ya sea transhiatal y ascenso gástrico, o transtorácica con anastomosis intratorácica o anastomosis cervical. ¿Se entiende más o menos el flujo de pensamiento? Esto es importante y se lo digo porque este seminario fue la pregunta de final de beca, ahora que ya no tienen exámenes de finales de beca y están ahí acostaditos. Este fue... Marco ahí está... En esta oportunidad, eso no se va a repetir, seguramente. Pero este seminario fue el examen de final de beca hace algunos años. Fue un caso CIBER 2, donde lo que había que contestar no era lo que acabamos de hablar, sino que era todo lo que dijo Mauricio Gabrieli. ¿Por qué hacer cross? ¿Por qué hacer quimio radio? ¿Por qué hacer solo quimio? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las complicaciones? Y en el punto de la cirugía, ¿cuáles son las alternativas técnicas y cuáles son los pros y contras? Porque eso es lo que ustedes van a tener que manejar cuando estén en sus hospitales. Van a saber qué acceso tengo yo a resolver las complicaciones si hago vía torácica, vía transhiatal, ascenso de colon, y además es para motivarlos porque creo que el próximo martes me toca técnicas de reconstrucción esofágica, ¿no? Sí, así dice. A lo mejor podemos quedar más motivados. Bien, eso nomás quería meter la cuchara yo. Está bien, buena cuchara. Doc, yo tengo una duda. Sí. Sí, el margen proximal varía dependiendo del grado histológico que tenga la lesión en la biopsia inicial. ¿O me quedo igual con los mismos 4 centímetros pensando para arriba? Haciendo como una analogía también con el cáncer gástrico, que voy a tener buscar más margen proximal si es que es un tumor mal diferenciado de un bien diferenciado. Lo mismo también en estos otros pacientes, ¿cuándo usaría un PET en la etapificación? También pensando para buscar una respuesta patológica completa solo con imágenes. Mira, aquí
ahí hilar bien fino en varias cosas. Uno, en respuesta patológica con solo imágenes, que es bien discutible. Segundo, hay que acordarse que el drenaje linfático del esófago es distinto al del estómago. El drenaje linfático del esófago tiene dos planos. Por lo tanto, está descrito que el compromiso esofágico distal, ya sea de ganglios o submucoso, se puede dar a distancia. Y por eso que en el esófago se pide más margen que en el estómago muchas veces, más allá del grado histológico. Algunos grupos tienen relacionado, como lo comentó un poco Mauricio, los centímetros de margen con la probabilidad de recidiva. Y hay algunos grupos que lo que pregonan, los grupos asiáticos, es hacer un margen, ojalá mayor a 6 a 8 centímetros, y ojalá 10 centímetros. Y por eso se va más a la esofagiectomía en los cánceres de la unión gastroesofágica con compromiso esofágico. En general, no el tipo histológico, pero en general uno debería buscar un margen negativo. Y ese margen negativo, para nosotros, en caso de CIBER 2, CIBER 3, tiene que ser con biopsia rápida si uno va a buscar el margen. La única salvedad que yo haría, y que lo hemos hecho, es que hay algunos estudios bien interesantes sobre qué pasa con pacientes con tumores voluminosos y adenopatías voluminosas, ganglios comprometidos macroscópicamente, o sea, tumores avanzados, que uno queda con un margen positivo. Y lo interesante, yo creo que, no sé si tú, Nicolás Quesada, revisaste eso, es súper interesante porque los pacientes avanzados con adenopatías francamente positivas, vale decir etapas 3 avanzadas, cuando uno les deja un margen positivo, no cambia la sobrevida. Y eso hay que tomarlo en consideración cuando uno está metido en un problema con un margen positivo, cuando ya recortó el esófago y ya no se puede subir más, a menos que haga una esófago-gastrectomía no preparado, que si el paciente tenía mucha enfermedad, es probable que su problema no va a estar en el margen, sino que su problema va a estar a nivel sistémico. Nicolás, no sé si tú quieres comentar algo. Sí, eso lo revisamos para el curso de Arica hace como 2 o 3 años atrás. No tengo la literatura fresca en la cabeza, pero efectivamente eso es así. O sea, cuando uno hay harta información de eso. Sí. Sí, cuando uno tiene mucho ganglio y la verdad es que uno se va subiendo, subiendo, subiendo y cada vez la anastomosis va a ser más arriba, y efectivamente uno tiene sospecha que la enfermedad ganglionar es muy importante. Dejarlo R1 no es mayor tema, porque también hay que acordarse que un paciente que filtra, su pronóstico también cambia en el fondo. En el momento que el paciente filtra y tiene una complicación del postoperatorio, por ejemplo, una etapa 2 puede comportarse como una etapa 4, de tal manera que tampoco hay que comprometer el pronóstico a largo plazo por una complicación quirúrgica. O sea, un poco hablando en ese sentido que dice el Nico, que no lo mencioné tampoco por no extenderme tanto, pero claramente la complicación, tanto en la gastrectomía total, en la esofagectomía, la filtración afecta la sobrevida del enfermo. Entonces, de tal modo, lo que dice el doctor Croari es muy relevante. Si tú tienes un paciente que tiene enfermedad linfonodal muy grande y tiene margen, y uno no logra el margen negativo, probablemente la sobrevida de ese paciente va a estar dado por el retraso de recibir su terapia sistémica, más que de perseguir un R0 de su borde esofágico, porque ese paciente, si anda bien, aunque sea R1, yo le puedo dar precozmente quimioterapia y radioterapia si quiero atacar el problema local. Pero si lo tengo con una filtración de alto débito en la UCI o en intermedio sin comer, que se enflaquece por 3, 4 semanas o 6 semanas, se va a atrasar tanto la quimioterapia que el paciente va a fallecer por eso y no por su R1. Así que a mí me parece que lo que dice el doctor Croari es muy relevante en cuanto cuando uno tiene que tomar la decisión ahí en caliente de si persigue desesperadamente un R0 o persigue más bien una anastomosis segura en un paciente avanzado. A mí me parece que es un tema que da para mucho en el fondo, pero es muy relevante el comentario. Lo último, perdón, puedo hacer un último comentario de una cosa que van a empezar a escuchar, es que si ustedes se fijan, todos los protocolos de ayudancia y de neoayudancia, donde hay ciclos pre y ciclos post,
uno de los grandes problemas, cuando también se comparan con la cirugía desde el cross para adelante, es que muchos pacientes no llegan a su post-quimio, ¿ok? O sea, hay un grupo de los pacientes quirúrgicos que no llegan a estar en buenas condiciones para recibir su quimio o quimioradioterapia postoperatoria. Por eso que se prefiere la neoadyuvancia. Pero hay algún grupo de pacientes que tampoco va a tener su etapa de consolidación, y hay algunos grupos que están trabajando, incluso en Chile, en darle toda la dosis de quimioterapia en el preoperatorio. Entonces no se sorprendan que van a estar escuchando en los próximos años que van a hacer un FLOT, pero no de 4 o 5 ciclos, sino que van a hacer 8 o 10 ciclos. Y después de eso van a ir a cirugía. Y probablemente los pacientes van a llegar mucho más seleccionados, en el sentido de los que han respondido van a tener mejores resultados, y los que no han respondido se van a ver incendiados ante la cirugía. Una pregunta general, Sí. considerando la cirugía de ayer del doctor Crovari, a todo paciente que planificamos un ascenso gástrico o una gastrectomía extendida a esófago distal, ¿deberíamos prepararle colon? Sí. Cualquier paciente que tú vas a hacer una esofagiectomía, más que prepararle colon, hay que estudiarle el colon, que eso es lo más importante para no subirle un tumor. Sobre todo si tú tienes alta sospecha de que pudieras terminar en un ascenso de colon, es mejor prepararle el colon antes de la operación. Oye, en ese sentido, desde el punto de vista técnico, si es que llegaran a no estar preparados, como en esa situación que dice el doctor Crovari, ¿se plantea a veces, o se ha planteado en alguna ocasión, hacerlo en diferido y no hacer la anastomosis y prepararnos y hacerlo en otro tiempo? Absolutamente. Dentro de las opciones, hay varias opciones. Hay gente que ha convertido a cirugía torácica y terminado por el lado torácico. Y la otra alternativa, que si uno no tiene preparado el colon y puede usar el estómago, por ejemplo, y se ven enfrentados a que tienen que hacer un ascenso gástrico no programado, cosa que es muy raro, podrían hacer la esofagiectomía como lo hacemos en los casos de urgencia, una esofagiectomía rápida transyatal o una esofagiectomía torácica, y dejar al paciente con un esofagostoma cervical y guardando el estómago para hacer un ascenso, o hacer la esofagiectomía, dejar el esofagostoma, ojalá tipo Orlinger, o sea, lo más bajo posible, bajo la clavícula para que sea largo, y dejar el paciente ostomizado con una ostomía de alimentación, y eso les permite en un segundo tiempo preparado hacer el ascenso de colon. Como el caso, uno lo ve tal vez más en cirugía general, cuando uno se ve enfrentado a lesiones por cáusticos, en que los pacientes ingieren cáusticos, se les quema el esófago, el estómago, y uno tiene que hacer una esófago-gastrectomía de urgencia, y lo que hace es dejar una ostomía de alimentación, un esofagostoma, y después lo reconstituiremos en el momento que el paciente esté bien. En el caso de cáncer se puede hacer lo mismo. Súper. Eso ya, es... no lateo más. Oye, no, me llama la atención que los gringos sean tan proclives a hacer Ivor Lewis, que es lo que yo más vi allá. Sin embargo, tiene mayor morbilidad si es que hacen filtraciones anastomóticas. Pero hay una escuela ya muy grande de hacer Ivor Lewis. Sí, claro. Yo en respuesta a eso, a mí me parece que en los que me tocó participar a mí, hay una fuerte están muy involucrados los cirujanos de tórax, que no es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros, cuando enfrentamos, yo he participado con el doctor Crovari en algunos, Ivor Lewis somos nosotros en el tórax, y lo que a mí me tocó allá, que llegan gallos de tórax con realmente harta experiencia, que se meten al tórax, pelan todo el tórax. La verdad que no hay ni un problema en el tiempo torácico, y uno hace la anastomosis solamente. Entonces realmente a mí me parece que eso sí es una real diferencia, y yo creo que eso puede explicar un poco eso, que en al menos los cirujanos de tórax que tenemos en nuestra institución no han desarrollado quizás tan fuertemente la cirugía esofágica o de cáncer en general. Entonces yo creo que eso es
Yo creo que eso puede responder eso, que ya está fuertemente delimitado, eso es lo que me tocó ver a mí. Yo creo que por un lado eso, Mauricio, pero por otro lado no hay que olvidar que el Ivor Lewis tiene menos porcentaje de filtración que el ascenso gástrico cervical. El tubito gástrico que necesita es mucho más corto, llega mucho mejor irrigado, en ese sentido tiene menos complicaciones de la anastomosis y del tubo gástrico, a diferencia del ascenso cervical. Lo que tiene el Ivor Lewis es más riesgo de complicaciones postoperatorias respiratorias, y la otra diferencia es que cuando filtra, el compromiso mediastínico y la mediastinitis puede ser muy grave para el paciente. Es por eso que nosotros preferimos cervical, pero hay que acordarse que actualmente hay prótesis para proteger la anastomosis si hay infiltraciones precoces, y hay series que lo aplican bastante bien. Hay cirugía mínimamente invasiva torácica que nos permite hacer un Ivor Lewis con menos compromiso o daño o complicaciones postoperatorias, y por eso que hay muchas escuelas quirúrgicas que van variando hacia el Ivor Lewis. Y yo diría en Europa, en Estados Unidos, el Ivor Lewis es de regla. Nosotros, que tenemos poco esófago al año, pocos pacientes de este tipo al año, preferimos, nos sentimos más seguros, estamos más cómodos con una anastomosis cervical. ¿Ok? Y eso es una escuela quirúrgica. Probablemente si se cambian del lado del río, a lo mejor van a encontrar mucho más Ivor Lewis. Bien. Fernando, y lo otro nuevo que tenemos, que en realidad se bien favorable, es el uso del endosponge para la Bueno. Sí, lamentablemente estamos ganando experiencia en endo. Pero es bueno ir ganando experiencia en lo que sea, eso está bien. Así es. Así que está bien. Ya, yo los dejo, bien, muchachos. Nos vemos el próximo martes. Déjeme que esté bien. Chao. Bueno, excelente. Que estén bien todos. Gracias. Chau, chau. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias.